El día de hoy vamos a hablar acerca del protocolo de enrutamiento o SPF. Anteriormente habíamos visto el protocolo RIP y el protocolo IGRP. Y también habíamos estudiado cómo enrutar de forma estática. Entonces ahora vamos a estudiar este protocolo en el tercer periodo. Uno de los temas es el enrutamiento SPF, que es, dentro de lo que hemos visto, el más utilizado. IGRP también, pero es más utilizado SPF. Entonces vamos a estudiarlo. Dentro de este protocolo, en el primer gráfico se observa que cada área o cada parte o cada bloque de routers está separado a través de un número de área. En este caso está el área 0, formado por estos routers, y está el área 51, que es otro grupo de routers. En algún momento se pueden unir diversas áreas a través de ciertos comandos, pero nosotros vamos a empezar configurando un área específica de routers. Entonces, por sus siglas, OSPF significa abrir la ruta más corta primero. OSPF significa abrir la ruta más corta primero, significa que este protocolo ve cuál es la distancia para llegar, las diversas distancias para llegar a una red remota, y se va por la que está más cerca. Es un protocolo de tipo de enlace de estado desarrollado por las redes IP y basado en el algoritmo SPF. Este es el nombre del algoritmo que se utiliza. En IGRP habíamos visto que se utiliza el algoritmo dual. Aquí se utiliza el algoritmo SPF. OSPF es un protocolo de pasarela interior. Habíamos visto que, por ejemplo, BGP es el único de pasarela exterior, ¿verdad? Los demás entran dentro de la pasarela interior. En una red con este enrutamiento, los routers o sistemas de la misma área mantienen una base de datos enlace de estado idéntica. Como les decía, hay una área. Nosotros podemos poner router o SPF1 y le estamos diciendo que va a ser del área 1, o podemos poner en configuración global router o SPF10 y estamos diciendo que todos esos routers pertenecen al área 10. Entonces, todos los que pertenezcan a esa área van a tener la misma tabla de enrutamiento porque se van a ir pasando todas las redes que tiene cada uno. Cada router o sistema del área genera su propia base de datos de enlace estado a partir de los anuncios LSA. Así se llaman los anuncios que comparten las redes hacia los demás routers, los anuncios LSA. Estos anuncios que recibe de los demás routers o sistemas de la misma área y de los LSA que él mismo genera. A través de ellos se genera la tabla de enrutamiento. Este es un paquete que contiene información sobre los vecinos y los costes de cada vía. Basándose en la base de datos de enlace estado, cada router o sistema calcula un árbol de extensión de vía más corta, siendo él mismo la raíz utilizando el algoritmo SPF. Aquí hay una imagen que nos indica grupos de routers divididos por áreas diferentes, área 50, área 0, área 11. Entonces podemos tener otro grupo de solo con RIP y luego enlazarlos. Entonces eso se logra dividir a través de el número de área que nosotros ponemos en el primer comando que ingresamos, que sería router o SPF y el número de área. OSPF soluciona varios problemas que se presentan. Por ejemplo, que con OSPF no hay limitación para el conteo de saltos. Les decía, por ejemplo, con RIP no podemos pasar de 15 routers o 15 saltos. A los 15 saltos, si no llega a la red que anda buscando o a la red remota, RIP descarta el paquete. En cambio, OSPF no tiene límite de saltos. Puede hacer todos los saltos que sea sin dejar de enviar el paquete. Esta es una ventaja de OSPF. Por ejemplo, si enviamos algo a internet y tiene que pasar por 30 routers para llegar al destino,
no hay límite para ese conteo, sino que sigue enviándolo a los siguientes. La utilización inteligente de VLSM es muy útil para la asignación de la dirección IP. Soporta VLSM, que ya vimos que es el subneteo o división de una red en varias. OSPF utiliza multicast para enviar actualizaciones, es decir, que envía un mensaje a todos los routers para actualizar la tabla de enrutamiento, lo que garantiza menos procesamiento en los routers que no están escuchando los paquetes OSPF. Las actualizaciones solo se envían en caso de cambios. Este es otro aspecto importante de OSPF, que no es que cada cierto tiempo esté mandando las actualizaciones para la actualización de las redes, sino que lo envía solamente cuando hay cambios en las redes. Si no, no hace una actualización. En cambio, otros protocolos cada cierto tiempo están mandando la tabla. Este en caso de que haya cambios y no periódicamente, lo que asegura el mejor uso del ancho de banda. Tiene mejor convergencia, quiere decir que más rápido reconoce a los demás routers, más rápido que RIP. Se debe a que los cambios en el enruteo se propagan en forma instantánea y no periódica. Lo hace más rápido para reconocer a los vecinos. OSPF permite un mejor balanceo de carga. Quiere decir que si hay que mandar un paquete y hay dos vías, puede balancear, puede mandar una parte por una ruta y la otra parte por otra. Permite una definición lógica de redes en las que los routers se pueden dividir en áreas. Esto limita la explosión de todas las actualizaciones de estado de link sobre toda la red. Es decir, que no vamos a saturar una sola vía, sino que va a utilizar otras para enviar una parte de los mensajes. También brinda un mecanismo para agregar rutas y reducir la propagación innecesaria de información de su red. También permite la autenticación de ruteo a través de distintos métodos de autenticación de contraseña. Ya vimos el algoritmo, que es el algoritmo SPF, y que busca la trayectoria más corta hacia un destino. De ahí que construye y calcula la trayectoria más corta a todos los destinos conocidos. Y esta distancia más corta se calcula con el uso del algoritmo Dijkstra. Una vez que la base de datos de cada router está completa, el router calcula un árbol de trayectoria más corta a todos los destinos, es decir, que arma la tabla de enrutamiento. Con este algoritmo calcula el árbol de trayectoria más corta. Los destinos, el costo asociado y el salto siguiente para alcanzar dichos destinos forman la tabla de enrutamiento. Ya vimos cómo es que está formada la tabla de enrutamiento con estos datos. Entonces aquí les menciona un aspecto importante de OSPF y es que los grupos de routers que vamos a comunicar debemos dividirlo por un área. El protocolo OSPF puede funcionar dentro de una jerarquía. Esa jerarquía se realiza a través de un sistema autónomo AS, que es el número que nosotros ponemos en el comando router OSPF y el número, por ejemplo, 1. Entonces, ese AS es el sistema autónomo o el número de área que les estaba mencionando. Entonces, estos grupos se pueden dividir en diversas áreas. Luego tenemos un tema bien importante que es el router de borde. Ya anteriormente creo que les había mencionado que siempre hay un router de borde que es el que comunica hacia internet. Ustedes pueden tener 3 routers en su empresa y uno de ellos es el que va a conectarlos hacia afuera. No los 3, sino que solamente uno los comunica hacia afuera. A ese se le llama router de borde. Entonces, un router que está situado en la frontera de las áreas OSPF y conecta con la red troncal se llama router de área fronterizo o router de borde. Este router tiene múltiples interfaces con múltiples áreas y mantiene bases de datos de enlace estado separadas por cada área. Es decir, que cuando yo quiero unir mi red hacia afuera, debo enlazar a través del número de área hacia afuera con los demás routers.
Por eso es importante elegir cuál va a ser el router de borde. Luego, dentro de OSPF se hace uso de una terminología que sería el router designado y el router designado de reserva. El router principal, que se encarga de distribuir o enviar los anuncios de enrutamiento a los demás routers, se le llama router designado. Y siempre va a haber un segundo router, por si ese deja de funcionar, que se llama BDR o router designado de reserva. Entonces, el principal se llama DR y el de reserva se llama BDR. El DR se encarga de enviar los anuncios de las redes a los demás routers dentro del enrutamiento OSPF. Si no funciona o si deja de funcionar, entra el BDR. Y si hay más de dos, los demás se le llama DR Others, DR Others o Drothers, a todos los demás que no son ni DR ni BDR. Aquí vamos a ir leyendo la teoría. Dice que el DR, que es el principal, el router designado genera los anuncios LSA para toda la red multiacceso. Envía los LSA a los otros routers de la red y determina qué router deben ser los adyacentes. Es decir, que él se encarga de anunciar las redes. Los demás routers de la red son adyacentes al router designado. El router designado disminuye el tráfico de la red y el tamaño de la base de datos enlace de estado correspondiente a esa red. El DR de reserva o el BDR no presenta diferencia con los otros routers, salvo que necesite establecer adyacencias con todos los routers de la red, incluido el DR. El router designado de reserva o BDR queda promocionado a ser el router designado cuando falla el DR o el principal. Aquí hay un DR que es el router 8. Se encarga de mantener el enrutamiento o de anunciar el enrutamiento entre las máquinas. Y está el BDR. Si este fallara, entra el router 2. Entonces, a estos tres, ni BR ni BDR, se les llama Drothers. Entonces, aquí tenemos otro diagrama donde hay un DR y un BDR o uno de reserva. Y ven que a los demás se les llama así, DR Other o Drother. Entonces, se elige un router designado y también se elige uno secundario. Si falla el primario, entra el secundario. Todos los demás se llaman así. Son términos que se ocupan dentro de OSPF. Entonces, van a ver que la configuración es bien similar a IGRP. Son 1, 2, 3 comandos los que cambian nada más. Entonces, para configurar dentro de OSPF, solamente aquí hay unos ejemplos de los comandos que van a utilizar. Ya les he activado ahí la guía del ejercicio que van a desarrollar para el día jueves. Entonces, vean que a diferencia de IGRP, solo cambia la palabra OSPF, router, IGRP y el número de sistema autónomo que les mencionaba para crear un área entre todos los routers. Otro comando sería load adjacency change. Aquí lo que hace es, nos manda los loads o mensajes cuando hay cambios en las adyacencias o cuando hay un cambio. Digamos que ustedes agregan un nuevo router al área OSPF que esté configurada o deja de funcionar uno. Entonces, como hay un cambio, este comando lo que hace es activar los mensajes cuando hay cambios en la adyacencia. Si hay un cambio, les va a tirar un mensaje en el router indicándoles que ha habido alguna modificación en toda la topología con OSPF. Luego las redes se declaran las redes que pertenecen al router con network, la red, la wildcard y luego el área 0, por ejemplo. Este es el número proceso OSPF y este es el área 0. Aquí es donde ustedes pueden cambiar
el área. Ustedes pueden pasar área, pueden elegir área 10, área 20, área 0, área 1. Esta área tiene que ser igual en todos los routers que van a formar parte de esa familia, digamos, o de ese grupo. Esto tiene que ser igual en todos los routers para que detecte las redes de los demás. Y este es el número del proceso OSPF, ¿verdad? Que podemos ponerle igual 1, 2, pero generalmente se le pone 1. Lo que va a cambiar es el área. Aquí hay otra red publicada con la misma área 0. Entonces, eso básicamente sería lo que va a cambiar. El área, este comando para detectar las adyacencias. Y los timers es otro comando. Les decía que para que se reconozcan los routers tienen que haber comando hello y comando dead. Los hello lo que hacen es detectar si todavía el router vecino está conectado. Entonces yo le puedo configurar, por ejemplo, que el timer de hello, para que esté verificando si sigue conectado el router remoto, le puedo poner un tiempo de 5 segundos. Cada 5 segundos está mandándole un mensaje hello para ver si todavía está conectado. Y cada 20 segundos está mandando un dead interval, porque si en 5 segundos no detecta al otro router, a los 20 segundos se va a desconectar. No puede ser el mismo tiempo, tiene que ser más el tiempo para que se desconecte a el tiempo en donde está verificando que sigue conectado. Entonces se recomienda a 4 veces más. Entonces aquí vemos cómo configurar los timers. Los timers de hello y el timer de dead para desconectarse y para verificar que sigue conectado. Eso sirve para que la tabla se esté actualizando, y si ya no está conectado a un router, que lo saque de la tabla de enrutamiento, para no estar gastando más ancho de banda enviándole anuncios de enrutamiento. Entonces, hablábamos de los DR, PDR y los DRODERs. Entonces, para poder configurar un router como principal, yo lo que puedo hacer es cambiarle la prioridad. Si yo quiero obligar a que determinado router sea el principal, yo le pongo, por ejemplo, prioridad 50. Por defecto, todos tienen la prioridad 1. Entonces, si yo le pongo 50, como tiene mayor valor, este va a pasar a ser el DR. Todos tienen por defecto 1. Si yo le pongo prioridad 0, ese jamás va a llegar a ser ni DR ni BDR. Si le pongo 0. Si le pongo 1, es la prioridad por defecto. Y si le pongo más de 1, en este caso 50, yo lo estoy obligando a hacer el DR. Entonces aquí vemos que tenemos este comando de debug IP o SPF events para poder ver el proceso de elección de DR y BDR. Ahí podemos nosotros verificar o desactivar esos comandos de verificación, ¿verdad? Con ese comando. Y aquí los comandos muy parecidos a los que vimos en IGRP. El show IP o SPF neighbors me permite verificar si el router formó una adyacencia con los vecinos. Ahí veo que routers están conectados a través de OSPF. Show IP protocols me indica, por ejemplo, el protocolo que estoy usando. Ahí me va a decir que estoy usando OSPF. Las redes que está anunciando. Distancia administrativa. La distancia administrativa predeterminada de OSPF es 110. Dentro de otros detalles que me envía acerca de OSPF con Show IP Protocols. Show IP OSPF para mostrar el ID del proceso OSPF y el ID del router. El Show IP OSPF Interface me da una lista detallada de cada interfaz que tiene activado OSPF para ver las redes que le he configurado.
el Show IP OSPF Interface Brief, que me muestra un resumen y el estado de las interfaces que tienen habilitado OSPF. Ahí ustedes van a ir verificando despacio todos estos comandos con la práctica que les he activado ya. Y finalmente, el OSPF utiliza, este fue un error en el parcial que hicieron algunos, ahí les puse el detalle, que cuando redistribuían la ruta dentro de RIP, ponían redistribute static y el comando es default information originate para que pueda dentro de RIP, pero también dentro de OSPF vean que es este comando, default information originate. No, redistribute static es dentro de EIGRP. Entonces, por eso es que no les redistribuía la ruta en los routers que querían compartir la ruta predeterminada dentro de RIP. Ese fue uno de las fallas. Entonces, en este protocolo ponen la ruta, la interfaz y luego la redistribuyen con default information originate igual que RIP. Entonces, estos serían los comandos básicos. Ya les aparece ahí ya les he activado ahí la práctica que van a hacer, configuración de OSPF. Ahí está ya la topología, la tabla para asignar las IPs y todos los comandos que van a ir utilizando para que quede ya enrutado con OSPF. Así que esto sería la explicación o la introducción de OSPF. En las próximas clases vamos a seguir viendo cómo poder hacer o a utilizar otros comandos dentro de OSPF. Aquí les queda entonces la grabación. No sé si habrá alguna consulta. No, licenciado, todo bien.